Adéntrate en el fascinante reinado de Josafat, un líder destacado en la historia bíblica de Israel. Su devoción a Yahvé y su astuta política transformaron su reino, pero también lo llevaron a desafíos inesperados. ¿Cómo unió Josafat la fe y la política en un delicado equilibrio? ¿Qué consecuencias enfrentó por sus alianzas estratégicas? Únete a nosotros para explorar la vida de Josafat, sus triunfos, desafíos y la complejidad de dirigir una nación con principios firmes. Descubre las lecciones atemporales de este intrigante líder bíblico. Una peste atacó a Asa de pies a cabeza en el año 39 de su reinado, y, además, se volvió en su enfermedad, no a Yahvé, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en el sepulcro que mandó cavar para él en la ciudadela de David. Lo acostaron en un lecho completamente cubierto de especias y ungüentos variados, productos de la habilidad del perfumista, y le encendieron un gran fuego. Su hijo Josafat lo sucedió y consolidó su poder sobre Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá, y puso gobernadores en la tierra de Judá y en todas las ciudades de Efraín tomadas por su padre Asa. Yahvé estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros días de su padre y no recurrió a los Baales, buscó al Dios de su padre, siguiendo sus mandamientos y no siguiendo el ejemplo de Israel. Yahvé aseguró en sus manos el reino, todo Judá pagó tributo a Josafat, y abundantes riquezas y honor fueron suyos. Su corazón progresó en los caminos de Yahvé, y una vez más destruyó los lugares altos y los postes sagrados en Judá. En el tercer año de su reinado envió a sus oficiales, Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para instruir en las ciudades de Judá. Con ellos iban los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías y Tobías, los levitas, junto con los sacerdotes Elisama y Joram. Ellos instruyeron en Judá, trayendo consigo el libro de la ley de Yahvé, y recorrieron todas las ciudades de Judá instruyendo al pueblo. Cayó el terror de Yahvé sobre todos los reinos de la tierra alrededor de Judá, no hicieron la guerra a Josafat. Algunos de los filisteos le trajeron presentes y plata en tributo, los mismos árabes le trajeron, en escaso ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Josafat se hizo más y más poderoso. Edificó fortalezas y ciudades de guarnición en Judá. Tenía fuertes formaciones en las ciudades de Judá y una guarnición de valerosos campeones en Jerusalén. Esta fue su disposición por familias: para Judá, jefes de millares, Adná, el oficial al mando, con 300,000 valientes campeones, bajo su mando, Joanán con 280,000, bajo su mando, Amasías hijo de Sichri, que se había ofrecido voluntario para el servicio de Yahvé, con 200,000 valientes campeones. De Benjamín, el valeroso campeón Eliada con 200,000, armados con arco y escudo, bajo su mando, Josabad con 180,000 equipados para la guerra. Estos eran los varones que servían al rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Josafat, entonces, disfrutó de gran riqueza y honor, y se alió por matrimonio con Acab. Después de algunos años, fue a visitar a Acab en Samaria. Acab mató para él y para su séquito un gran número de ovejas y bueyes para inducirlo a atacar a Ramot de Galaad. ¿Quieres venir conmigo a Ramot de Galaad? Acab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá. Josafat respondió al rey de Israel: estoy tan listo para la batalla como tú, mis hombres como tus hombres.
Josafat, sin embargo, dijo al rey de Israel: primero te ruego que consultes la palabra de Yahvé. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 de ellos. ¿Deberíamos marchar para atacar a Ramot Galaad?, preguntó, ¿o debo abstenerme? Marcha, respondieron, Yahvé la entregará en poder del rey. Pero Josafat dijo: no hay aquí otro profeta de Yahvé a quien consultar. El rey de Israel respondió a Josafat: hay un hombre más por medio del cual podemos consultar a Yahvé, pero lo aborrezco porque nunca tiene una profecía favorable para mí, siempre desfavorables. Él es Micaías hijo de Imla. El rey no debe decir tales cosas, dijo Josafat. En consecuencia, el rey de Israel llamó a uno de los eunucos y le dijo: trae inmediatamente a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban ambos sentados en sus tronos con todas sus galas. Se sentaron en la era fuera de la puerta de Samaria, con todos los profetas delirando delante de ellos. Sedequías hijo de Kenaana se había hecho cuernos de hierro. Yahvé dice esto, dijo: con esto cornearás a los arameos hasta acabar con ellos. Y todos los profetas profetizaron lo mismo. Marchad a Ramot de Galaad, dijeron, y conquistad. Yahvé la entregará en poder del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías dijo: he aquí todos los profetas como un solo hombre hablando favorablemente al rey. Trate de hablar como uno de ellos y pronostique el éxito. Pero Micaías respondió: vive Yahvé, que lo que mi Dios diga, eso diré. Cuando llegó al rey, el rey dijo: Micaías, ¿debemos marchar para atacar a Ramot de Galaad, o debo detenerme? Él respondió: marcha y conquista. Serán entregados en tu poder. Pero el rey dijo: ¿cuántas veces te he de jurar que no me digas nada sino la verdad en el nombre de Yahvé? Entonces Micaías habló: he visto a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y Yahvé dijo: estos no tienen amo, que cada uno se vaya a su casa sin ser molestado. Ante esto, el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que nunca me da profecías favorables, sino desfavorables? Micaías prosiguió: oíd más bien la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono, todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Yahvé dijo: ¿quién engañará a Acab, rey de Israel, para que marche hacia su muerte en Ramot de Galaad? A lo que unos respondieron de una manera, y otros de otra. Entonces el espíritu se adelantó y se puso delante de Yahvé. Yo, dijo, lo engañaré. ¿Cómo?, preguntó Yahvé. Él respondió: iré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Lo engañarás, dijo Yahvé, lo lograrás. Ve y hazlo. Mirad ahora cómo Yahvé ha puesto aquí espíritu de mentira en la boca de vuestros profetas. Pero Yahvé ha pronunciado calamidad sobre ti. Entonces subió Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la quijada. ¿Por qué camino?, preguntó, me dejó el espíritu de Yahvé, para hablar contigo. Esto es lo que descubrirás, replicó Micaías, el día que huyas a una habitación interior para esconderte. El rey de Israel dijo: prende a Micaías y entrégaselo a Amón, gobernador de la ciudad, y al príncipe Joás, y dirás: esta es la orden del rey, poned a este hombre en la cárcel y no le deis de comer más que pan y agua hasta que yo vuelva sano y salvo. Micaías dijo: si vuelve sano y salvo, Yahvé no habrá hablado por mí. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat:
me disfrazaré para ir a la batalla, pero quiero que lleves tu uniforme real. El rey de Israel se disfrazó y fueron a la batalla. El rey de Aram había dado la siguiente orden a los comandantes de sus carros: no ataquen a nadie, sea cual sea su rango, excepto al rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ese es el rey de Israel. Y se lanzaron al ataque. Pero Josafat dio un grito y Yahvé vino en su ayuda. Dios los alejó de él, porque los comandantes de los carros, al darse cuenta de que él no era el rey de Israel, suspendieron su persecución. Entonces uno de los hombres, sacando su arco al azar, hirió al rey de Israel entre el corsé y la armadura de escamas de su coraza. «Date la vuelta», dijo el rey a su cochero, «sácame de la batalla, he sido herido». Pero la batalla se hizo más feroz a medida que avanzaba el día. Hasta la tarde el rey se mantuvo erguido en su carro frente a los arameos, y al atardecer murió. Josafat volvió sano y salvo a Jerusalén. Jehú, hijo del vidente Hanani, fue a su encuentro y dijo al rey Josafat: ¿debe el hombre ayudar al impío? ¿Debes amar a los que odian a Yahvé y traer su ira sobre ti? Sin embargo, hay algo bueno en ti, ya que has quitado los postes sagrados de la tierra y has puesto tu corazón en buscar a Dios. Después de una estancia en Jerusalén, Josafat volvió a pasar por su pueblo, desde Berseba hasta el altiplano de Efraín, para hacerlos volver a Yahvé, el Dios de sus padres. Y puso jueces en el país en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y dijo a estos jueces: tened cuidado de vuestros deberes, ya que no juzgáis en nombre de los hombres, sino en el nombre de Yahvé, que está con vosotros cada vez que dictáis sentencia. Sea ahora sobre vosotros el temor de Yahvé. Guardad la ley, aplicadla, porque Yahvé nuestro Dios no tiene parte en el fraude, ni en la parcialidad, ni en el cohecho. Además, Josafat nombró sacerdotes, levitas y cabezas de familias de Israel en Jerusalén para pronunciar los juicios de Yahvé y para juzgar los casos contenciosos. Vivían en Jerusalén y Josafat les dio las siguientes instrucciones: hagan estos deberes en el temor de Yahvé, fielmente y con todo su corazón. Cualquier pleito que os llegue de parte de vuestros hermanos que habitan en sus ciudades, cuestión de venganza de sangre, de la ley, de algún mandamiento, de estatuto o de ordenanza, les aclararéis estas cosas para que hagan, no incurrirás en culpa delante de Yahvé, cuya ira caerá sobre ti y sobre tus hermanos. Haz esto y no incurrirás en culpa. Amarías, el sumo sacerdote, te presidirá en todo asunto religioso, e hijo de Ismael, mayordomo de la casa de Judá, en todo asunto que afecte al rey. Los levitas serán tus escribas. Sea decidido, lleve a cabo estas instrucciones, y Yahvé estará allí para traer el éxito. Después de esto, los moabitas y los amonitas, con algunos de los meunitas, comenzaron a hacer guerra contra Josafat. Josafat recibió la siguiente noticia: una gran multitud avanza contra ti desde Edom, desde el otro lado del mar, ya están en Hazazon Tamar, es decir, en Gadi. Josafat se asustó y decidió acudir a Yahvé, proclamó ayuno para todo Judá. Judá se reunió para pedir ayuda a Yahvé, vinieron buscando a Yahvé de todos los pueblos de Judá. En esta asamblea de los hijos de Judá y de Jerusalén en el templo de Yahvé, Josafat se puso de pie ante el nuevo atrio y dijo: Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios que habita en los cielos? ¿No gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Tal poder y fuerza están en tus manos que nadie puede resistirte. ¿No eres tú Dios nuestro,
que despojaste a los moradores de esta tierra por tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, a quien amarás para siempre? Se han asentado en ella y han edificado allí un santuario a tu nombre, diciendo, si nos sobreviniere calamidad, o guerra, castigo, pestilencia o hambre, estaremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre está en este templo. Desde lo más profundo de nuestra angustia clamaremos a ti, y tú nos escucharás y nos salvarás. He aquí ahora los amonitas y los moabitas y los montañeses de Seir. Cuando Israel salió de la tierra de Egipto, no dejasteis que Israel los invadiera, en cambio, Israel se apartó de ellos y no los destruyó, y así nos recompensan, viniendo a echarnos de los bienes que nos diste por heredad. ¿No harás tú, Dios nuestro, juicio sobre ellos, siendo nosotros indefensos contra esta gran multitud que nos ataca? Nosotros mismos no sabemos qué hacer, te buscamos a ti. Todos los varones de Judá, desde sus hijos más pequeños y sus mujeres, estaban delante de Yahvé. En medio de la asamblea vino el espíritu de Yahvé sobre Jaasiel hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías levita, uno de los hijos de Asaf. Escuchen todos ustedes, hombres de Judá, gritó, y ustedes que viven en Jerusalén, y usted, rey Josafat. Yahvé te dice esto, no temas, no te desanimes por esta gran multitud, esta batalla no es tuya sino de Dios. Salid mañana contra ellos, suben por la cuesta de Cis y los encontrarás en el valle de Sof, cerca del desierto de Jeruel. No necesitarás pelear aquí. Toma tu posición, mantente firme y verás que salvación tiene reservada Yahvé para ti. Judá y Jerusalén, sed valientes, sed intrépidos, sal contra ellos mañana y Yahvé estará contigo. Josafat inclinó la cabeza, rostro en tierra, y todo Judá, con los que habitaban en Jerusalén, se postró delante de Yahvé, adorándole. Entonces los levitas, los coatitas y los coreitas comenzaron a alabar a Yahvé, Dios de Israel, a gritos. Se levantaron muy de mañana y partieron para el desierto de Tecoa. Mientras se ponían en marcha, Josafat se puso de pie y dijo, escúchenme, Judá y todos los que viven en Jerusalén. Ten fe en Yahvé tu Dios y estarás seguro, ten fe en sus profetas y tendrás éxito. Después de celebrar una conferencia con el pueblo, puso a la cabeza del ejército a los cantores de Yahvé con vestiduras sagradas, para que le cantaran alabanzas. Alabad a Yahvé, cantaban, porque su amor es eterno. Cuando comenzaron a cantar su alegría y sus alabanzas, Yahvé puso una emboscada a los amonitas, a los moabitas y a los montañeses de Seir que habían venido para atacar a Judá, y los derrotó. Los amonitas y los moabitas se volvieron contra los montañeses de Seir para imponerles la proscripción y destruirlos por completo, pero solo se ayudaron mutuamente para su propia perdición. Cuando los hombres de Judá llegaron al lugar que da al desierto y se volvieron hacia la multitud, solo encontraron cadáveres tirados en el suelo, nadie había escapado. Josafat vino con sus tropas para saquearlos y halló gran cantidad de ganado, bienes, ropa y objetos de valor, recogieron más de lo que podían llevarse, el botín fue tan abundante que estuvieron 3 días recogiéndolo. Al cuarto día se reunieron en el valle de Beraca, y allí ciertamente bendijeron a Yahvé, de ahí el nombre del valle de Beraca por el cual el lugar todavía se llama hoy. Entonces todos los varones de Judá y de Benjamín, con Josafat a la cabeza, volvieron alegremente a Jerusalén, porque Yahvé les había dado motivo para regocijarse sobre sus enemigos. Al son de arpa, lira y trompeta llegaron a Jerusalén y al templo de Yahvé,
Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de los países extranjeros cuando vinieron a oír cómo Yahvé había peleado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat estaba en calma, su Dios le concedía paz en todas sus fronteras. Josafat reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Sili. Y siguió fielmente el ejemplo de su padre Asa, haciendo lo recto ante los ojos de Yahvé. Pero los lugares altos no fueron abolidos, el pueblo aún no había vuelto su corazón al Dios de sus antepasados. El resto de la historia de Josafat, desde el primero hasta el último, está registrado en los anales de Jehú hijo de Hanani, que se han transcrito en el libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat rey de Judá se alió con Ocosías rey de Israel, el cual lo llevó por malos caminos. Se asoció con él para construir naves que navegaran a Tarsis, los edificaron en Esion-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodabau de Maresa, pronunció una profecía contra Josafat. Porque te has aliado con Ocosías, dijo, Yahvé ha quebrantado tu obra. Los barcos se rompieron y nunca estuvieron en condiciones de navegar hacia Tarsis. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudadela de David, su hijo Joram lo sucedió. El pueblo de Judá, durante el reinado de Josafat, se encontraba en una encrucijada espiritual. Sumido en la ignorancia de las verdades bíblicas, había perdido el rumbo en su caminar con Dios. Josafat, consciente de esta realidad espiritual, reconoció que el conocimiento profundo de la palabra de Dios era el cimiento necesario para una verdadera transformación nacional. Con una visión renovada, inició un programa de educación religiosa en todo el reino, buscando revertir la decadencia espiritual heredada del final del reinado de Asa. Su estrategia consistió en colocar a Dios en el centro de la vida cotidiana, fomentando un compromiso genuino y una misión enfocada en la fe. Esta iniciativa condujo a un renacimiento espiritual en Judá, redireccionando a la nación hacia un seguimiento firme de los preceptos divinos. En el mundo contemporáneo, la importancia de la educación cristiana se mantiene vigente. Para vivir en armonía con los propósitos divinos, es indispensable contar con una formación bíblica sólida, impartida a través de diversas plataformas como la escuela dominical, la iglesia local, estudios bíblicos grupales y la devoción personal y familiar. El caso de Josafat plantea una pregunta fundamental: ¿aprendemos de los errores de nuestros progenitores o estamos condenados a repetirlos? La historia bíblica muestra que los ejemplos paternos tienen un impacto profundo y duradero. Josafat, en gran parte de su vida, parece haber tomado lecciones valiosas de los errores de Asa, su padre, mientras emulaba sus aspectos más positivos. Sin embargo, también hubo momentos en los que las decisiones de Josafat reflejaron las influencias negativas de su padre. En situaciones críticas, como la necesidad de una reforma espiritual o la inminencia de una guerra, Josafat buscaba la dirección de Dios, mostrando una dependencia firme en circunstancias adversas. No obstante, en la cotidianidad y las decisiones rutinarias, su confianza en la providencia divina flaqueaba. Un ejemplo de esta debilidad fue el matrimonio de su hijo con Atalía, hija de los nefastos Acab y Jezabel de Israel, que desencadenó una serie de eventos desafortunados. Josafat casi pierde la vida por una alianza imprudente con Acab y posteriormente se involucra en un fallido proyecto naval con Ocosías, hijo de Acab, que termina en desastre por intervención divina.
Estos episodios ilustran cómo la fidelidad de Dios en momentos de crisis evidentes debería motivarnos a buscar su guía incluso en las circunstancias menos claras y cuando los desafíos no son tan evidentes. Josafat conocía esta verdad, pero falló en aplicarla consistentemente. Esta tendencia a relegar a Dios en decisiones aparentemente menores es un error que frecuentemente repetimos. Nos volvemos hacia Dios únicamente cuando las situaciones se tornan insostenibles, esperando que nos rescate de los dilemas en los que nos hemos metido por nuestra propia voluntad. La lección de Josafat nos recuerda que Dios desea ser parte de todas nuestras decisiones, tanto en las grandes encrucijadas de la vida como en las rutinas diarias, las cuales a menudo subestimamos en cuanto a su importancia y potencial para ser guiadas por la sabiduría divina. A pesar de su profundo compromiso con Dios, Josafat, rey de Judá, tomó decisiones que pusieron en riesgo no solo su reinado, sino también la integridad espiritual de su pueblo. Uno de sus actos más controvertidos fue arreglar el matrimonio de su hijo con Atalía, hija del infame rey Acab de Israel. Esta decisión, junto con su alianza militar con Acab, desencadenó una serie de eventos desfavorables, tanto a nivel personal como para el reino de Judá. La unión con Atalía introdujo influencias corruptas en Judá, culminando en su eventual usurpación del trono tras la muerte de Josafat. Su reinado se caracterizó por la imposición de prácticas idolátricas y malvadas que erosionaron la fe y las tradiciones judías. Este episodio marca un punto crítico en la historia de Judá, presagiando su eventual caída. La Biblia frecuentemente advierte sobre los peligros de las alianzas con no creyentes, 2 Corintios 6:14, una lección que se hace evidente en el reinado de Josafat. Este tipo de asociaciones puede comprometer los valores y la conciencia espiritual, especialmente para aquellos en posiciones de liderazgo. La batalla contra Siria es otro ejemplo del juicio fallido de Josafat. Aunque inicialmente buscó el consejo de Dios a través de los profetas, optó por ignorar las advertencias de Micaías, eligiendo en su lugar seguir los falsos augurios de victoria de los profetas de Acab. Esta decisión no solo llevó a la derrota en la batalla, sino también a la muerte de Acab. Los errores de Josafat en la batalla contra Siria y su alianza con Acab resaltan una verdad esencial: buscar el consejo de Dios es inútil si se ignora su guía. La verdadera devoción implica no solo pedir dirección divina, sino también seguir fielmente las instrucciones recibidas. En momentos de tentación o deseo de impresionar, como fue el caso de los profetas de Acab, es fácil caer en la falsedad. Sin embargo, enfrentar consecuencias adversas por mantener la honestidad y obediencia a Dios es preferible a sufrir su ira. Esta lección se refleja en la vida de Josafat y es un recordatorio poderoso para los creyentes actuales. El episodio final en la vida de Josafat, donde clamó a Dios en medio del campo de batalla y fue milagrosamente salvado, subraya la misericordia y providencia divinas. A pesar de las inevitables consecuencias de nuestros pecados, Dios permanece dispuesto a brindar su ayuda cuando se le invoca con sinceridad y arrepentimiento. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás.
Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. El relato bíblico narra cómo Josafat, al regresar a Jerusalén, inicia una fase de paz y reforma significativa en su reino. Este periodo de calma, sin embargo, no duraría mucho, ya que se vería impulsado a una reforma más profunda y significativa en los ámbitos religioso y administrativo, inspirado por la tradición profética de su padre Hanani y el profeta Jehú. Jehú, en una confrontación directa, cuestiona a Josafat por su escala de valores y su lealtad vacilante, señalando su falta de verdadero amor por Jehová y transmitiéndole la perspectiva divina sobre sus acciones. Esta intervención lleva a Josafat a un arrepentimiento genuino y a la aceleración de un programa de reformas tanto en Judá como en Benjamín, enfocándose en guiar al pueblo en los caminos de Dios. La administración de justicia en el reino de Josafat se convierte en un elemento central de su reforma. Establece jueces en todo el territorio, recordándoles que su juicio no es en nombre del hombre, sino en representación de Jehová. Este enfoque refleja un gobierno arraigado en el temor de Dios, subrayando la importancia de la equidad y la justicia divina, donde no hay lugar para la parcialidad. El modelo judicial adoptado por Josafat incluía tres pilares fundamentales: la enseñanza adecuada de las leyes de Jehová, la creación de cortes distritales en ciudades estratégicas, y el establecimiento de una corte de apelaciones en Jerusalén para casos complejos. Este sistema aseguraba que las decisiones judiciales no solo fueran justas, sino también un recordatorio constante de que los jueces, y por extensión todos los involucrados, estaban bajo el escrutinio divino. La distinción entre ley religiosa y civil, que Josafat implementó, marcó un hito en la historia de Judá. Este principio de justicia divina debía permear todas las relaciones de los creyentes,
tanto en la sociedad en general como dentro de la Iglesia. La reforma de Josafat no se limitó solo a aspectos legales, sino que también incluyó una dimensión espiritual profunda, reflejando el entendimiento de que una verdadera justicia debe estar imbuida del temor y la sabiduría de Dios. La iniciativa de Josafat de poner jueces en todas las ciudades y su énfasis en la justicia ejercida bajo la supervisión divina demuestran su profunda fidelidad a Dios y su comprensión de que la ley de Dios es fundamental para la vida cotidiana del pueblo. En su reinado, Josafat muestra cómo la justicia administrada bajo la guía y temor de Dios ofrece una garantía de equidad y moralidad que falta en los sistemas donde Dios está ausente. Las reflexiones de Tomás de Aquino sobre la abogacía resuenan con esta idea, destacando la necesidad de cualidades como la caridad, la diligencia, la sabiduría y la integridad en la defensa de causas justas. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos.
Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes.
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia.
Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad,
pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Josafat, rey de Judá, enfrentó una de las amenazas más grandes a su reino, una vasta coalición de moabitas, amonitas y sirios determinados a aplastar a Judá. En este momento crítico, Josafat se vuelve hacia Dios en una demostración de humildad y fe, lo que resulta en la más grande victoria de su vida. Este episodio resalta cómo la confianza plena en el Señor puede llevar a victorias insospechadas, incluso ante desafíos abrumadores. El profeta Jaasiel, portavoz de Dios, ofrece consuelo y dirección a Josafat y a su pueblo, asegurándoles que la batalla pertenece al Señor y no a ellos. Un mensaje que resuena a través de los siglos para todos los creyentes enfrentando situaciones desesperadas. Sin embargo, la narrativa revela tres elementos esenciales que facilitan la intervención divina: el ayuno, la oración y la alabanza. El ayuno. Josafat declara un ayuno en todo Judá, una acción que simboliza la urgencia y la profundidad de la petición a Dios, más que un intento de manipular su voluntad. Este ayuno colectivo refleja una necesidad compartida y una búsqueda conjunta de la salvación. La oración de Josafat evoca la de Salomón, enfocándose en la debilidad y la dependencia total en Dios. El rey reconoce abiertamente su incapacidad para enfrentar la amenaza y dirige sus ojos y esperanzas hacia Dios, un modelo de súplica que ha inspirado a innumerables creyentes a lo largo de la historia. La alabanza, especialmente en momentos de incertidumbre y peligro, se convierte en un acto de fe y reconocimiento de la soberanía de Dios. La narrativa subraya cómo la alabanza del pueblo, liderada por los levitas, precede y facilita la victoria divina. La alabanza transforma la batalla física en una espiritual, donde la fe y la adoración invocan la intervención de Dios. También destaca la convicción y la fe expresadas en la palabra Amán, que implica una creencia sólida y firme en el Señor, asegurando la seguridad y protección de aquellos que confían en Él. En la alabanza y en la fe radica la tercera clave de la salvación milagrosa de Judá. La victoria sobre los enemigos, que resultó en que se atacaran entre sí, ilustra cómo Dios puede obrar de maneras inesperadas e increíbles para aquellos que lo alaban y confían en Él. Estos eventos, junto con otros relatos del Antiguo Testamento, muestran que Dios actúa poderosamente en medio de las alabanzas de su pueblo.